¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida familia, comunidad Amarse. Siempre es un placer estar aquí llevándoles esta información. Estamos muy contentos con esta misma pasión de siempre, buscando todas estas herramientas que podamos entregarte para la evolución de tu proceso y sobre todo pues para ir sobrellevando estos tiempos de introspección que estamos viviendo. Y bueno, pues como siempre es un súper placer compartir este foro con mi gran amigo Miguel Ángel. Miki, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ivette, de verdad, nuevamente muy contento de estar en otra emisión más de Amarse TV. Estamos de verdad súper contentos que nos sigan compartiendo, que sigan viendo el programa. Nos encantaría que por favor nos den sus comentarios de qué tipo de información, qué temas, qué invitados les gustaría tener. De hecho, les estamos preparando unas grandes sorpresas de invitados incluso internacionales, Ivette. Sí. Así que bueno, estén al pendiente, estamos trabajando en ello. Y bueno, les pido el favor que compartan, chicos. Entonces, ¿para qué? Para que muchas personas se vean beneficiados de todo esto que estamos compartiéndoles. Muchísimas gracias por estar viendo nuestro canal. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartirles que tenemos a una muy gran invitada, porque ella se dedica, bueno, la verdad es que cuando yo la decidí invitar, yo le dije, ¿de qué hablamos? Porque es todóloga, ¿no? O sea, realmente es una mujer incansable que tiene muchísima preparación y da acá cursos y consultas en Guadalajara de muchísimas cosas que ya ahorita nos va a platicar, pero específicamente el día de hoy decidimos que nos viniera a hablar, Ivette, de un tema bien interesante, fíjate, que se llama la homeopatía, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hoy en día, ¿quién no conoce la homeopatía? Entonces, pues quiero darle la bienvenida a mi amiga, porque tenemos muchísimos años de conocernos, Carla Antillaque. Muchísimas gracias, Carlita, Carla. un Un aplauso. para Carlita. Gracias por acompañarnos, Gracias nena. a Muchas ustedes gracias. por invitarme, es un honor realmente. Y Pues sí. cuéntanos, Carlita, ¿qué es lo que tú haces, primeramente? Bueno, tengo ya muchísimos años, pudiéramos decir que es como terapia integral, ¿no? Porque tengo estudios en homeopatía, licenciatura en homeopatía, manejo el área de psicología, y bueno, diversas terapéuticas, terapia floral, todo esto que compone terapia neural. Sobre todo, bueno, anteriormente era todavía más enfocado a esta área física, y de un tiempo para acá, ya saben, la vida lo va llevando a uno por donde tiene que ir, ¿no? Ha ido más como hacia un área emocional, ¿no? Qué bonito. Y es ahí donde me encanta este tema, porque de verdad es una herramienta inmensa que me acompaña en los procesos emocionales, ¿no? De la Padre. persona. Genial, muchísimas Sí. gracias por compartir. Carlita, Gracias pues a de ustedes. verdad, gracias por estar con nosotros. Y bueno, mira, a mí me queda claro, Miguel, Carla, que a lo mejor el término homeopatía todos los conocemos, ¿no? Pero realmente hay desinformación en algunos segmentos, es decir, realmente cómo funciona la homeopatía. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Carlita, cuál es la mayor aportación que hace la homeopatía a nosotros, pues? Yo diría que es lo útil que es para sanar sin dañar. O sea, es una manera de tratar, es una terapéutica muy noble, ¿sí? Que bueno, si la comparáramos, por ejemplo, digo, mi padre es médico alópata, pero si lo comparáramos con la alopatía, pues bueno, sabemos que algunos medicamentos, pues, sanan o ayudan a mantener ciertos síntomas, pero van dañando otras áreas, ¿no? Y la homeopatía lo que tiene de ventaja es que no daña. Entonces yo creo que eso es su mayor aportación. Además de esto, digo, a lo mejor pensando en India, que se ha desarrollado tanto, pues es como esta parte de que con poco medicamento puedes tratar a mucha gente. Entonces es económico también en cierta manera. O sea, puede estar más al alcance de la población, ¿no? Y cuéntame algo, Carla, ¿qué es la homeopatía y de dónde surge o quién la inventó? Si es de laboratorio, si no, si... Ok. Cuéntanos. Bueno, Hahnemann, yo creo que si homeópatas me escuchan, pues digo, van a saber, ¿no? Que Hahnemann fue básicamente como el que la crea. ¿Cómo se da cuenta? Él está experimentando con medicamentos, con tinturas y demás,
y de repente se intoxica con un medicamento llamado quina. ¿Sí? Empieza a experimentar ciertos síntomas. ¿Es un medicamento alopático? ¿Es eso? ¿O Es una tintura, es la corteza de un árbol, ¿no? Y entonces él, revisando, porque hablaba muchos idiomas, se da cuenta que otra persona antes ya había escrito que antes de prescribir algo a un enfermo, tenías que probarlo en una persona sana y después dárselo al enfermo. Entonces de ahí él como que empieza a hacer esta analogía y empieza a ver con distintas sustancias, si se lo daba a individuos sanos, que esto es lo de la experimentación pura, así se llama esto, al dárselo a individuos sanos, pues empiezan a registrar ciertos síntomas. Entonces él lanza esta teoría de que los mismos síntomas que genera una sustancia en altas potencias, en pequeñas dosis, que en este caso en la homeopatía serían infinitesimales, o sea, muy pequeñitas, curarían los mismos síntomas que produce en un cuerpo que está en sano, ¿no? Okay. Que bueno, en esos años era todavía más sencillo, porque pues no tenía, en homeopatía manejamos un término que se llama noxas. ¿Qué es esto? Las situaciones del entorno que nos pueden enfermar, que puede ir desde un impacto emocional, puede ir de un exceso de frío, un exceso de calor, y entonces en ese sentido, de alguna manera esto se curaría con esos mismos síntomas que se registran. Igualación, una cosa así. Sí, ley de similitud se llama. ¿Sí? De hecho, la homeopatía se basa como en ciertas leyes, ¿no? Oye, Carlita, y yo tengo una pregunta. ¿Por qué para algunas personas, bueno, esto de la homeopatía es ficción, es real, es efecto placebo? O sea, te lo pregunto porque hay personas que yo conozco que es que, bueno, pero salen así inmediato con el tema de homeopatía. No ha sido mi caso. Yo me tomo 3 botecitos y como que no, algo pasa conmigo. A ver, platícanos, ¿qué pasa con esto? Ay, caray. Estás un bote completo. Que dice, te voy a llevar a terapia mejor, querida Ivette, ¿verdad? Bueno, realmente es considerado una ciencia por algunos, o sea, que si nos situamos en todas las características de ciencia, bueno, entraríamos en mucho debate, ¿no? Pero, sin embargo, esto que les conté de la experimentación pura y de todos esos registros que se hicieron en muchas personas, es lo que hace que le dé sustento o fundamento, ¿sí? Y el cómo se ha probado en diferentes personas por muchísimos años, y te das cuenta que en efecto va curando esos síntomas que están registrados en algo que nosotros llamamos materia médica. Y en estas materias médicas es donde está registrada como la patogenesia, se llama, es decir, el registro de todos estos síntomas que experimentaron diferentes personas a las cuales se les dio esa misma sustancia, ¿no? Fíjate que me gustaría compartir con todas las personas que nos ven. Ya la semana pasada tuve unos webinarios y fíjate que yo les compartí a todas las personas que se conectaron que en mi caso particular, sí, en mi familia hubo un encuentro muy interesante con respecto a la homeopatía, ya que mi hermano, no sé, cuando tenía alrededor de unos 7, 8 años, a él le dieron una vacuna para la polio y yo no sé cómo eso se le activó, ¿sí? Entonces, lo que resultó fue que cuando le dieron esto y se le activa, empiezan a perder movilidad en las piernas él y lo llevan y tiene el diagnóstico de polio. Los médicos le dijeron, lamentamos mucho señora, pero pues esto empieza a ser degenerativo y no hay forma que pare y no hay, para esto no hay una cura, no hay una solución. Entonces ella ahora sí que entre su fe y entre su búsqueda, ¿no? Para que esto no trascendiera más, ¿no? Ella busca y da con un homeópata que ya murió, que sé que acá en Guadalajara fue muy famoso, que se llamaba Ugartechea, porque siempre me acuerdo de él por lo mismo, de que prácticamente en mi casa vivimos un milagro. Y entonces
fue increíble cómo desde la primera semana y en el primer mes, o sea, mi hermano empezó a evolucionar tremendamente, o sea, a tal grado que pues fue un milagro, ¿no? O sea, no podemos saber realmente qué fue poquito, qué fue de lo otro, pero mi hermano no tomaba otra cosa más que homeopatía. A partir de ese momento en mi casa, pues la verdad es que empezamos a, bueno, sobre todo mi madre, ¿no? A consumir homeopatía. Yo te soy honesto, yo la verdad es que por un tiempecito, ¿no? Hasta hace muy poco que la volví a retomar, pero le tenía una resistencia durísima porque soy muy desesperado, pues, o sea, a mí me gustan las cosas en chinga. Entonces agarraba las gotitas o los chochos, ¿no? Y me daba unas 2, 3 tomas. Y no inventes, o sea, me enfermaba más, o sea, me agudizaba más y no, a la chingada, o sea, algo diferente, ya que se me quite esto, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, pues funciona. Fíjate que ahora que dices también recuerdo, es que sí se escuchan muchos casos, Miguel, milagrosos, literal, ¿no? También yo tenía una amiga que todo el tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte, Carla, digo, retomando lo que platica Miguel, entonces es un tema que nosotros somos como muy desesperaditos, o porque, aparte te voy a decir... O hay unos que de plano no, sí, no les no, sirve, ya ¿no? sé, no. ¿Sabes qué? Aparte yo sí soy como malita para el tema de tomar medicamentos alopáticos o de los que Todo. sean, ¿eh? A mí me dan el tratamiento y así como cada 3 horas y son 8 horas y yo, ay, el medicamento, o sea, y tampoco debo de confesarlo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hace que en unas personas funcione más rápido, que no funcione? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto de que la homeopatía es lenta es un mito, ¿eh? Sí. Sí, Okay. es un mito. Y suena duro, pero la realidad es que fue una mala prescripción. O sea, no ya. se diagnosticó y no se dio el medicamento adecuado. que era. Sí, que bueno, voy a decirles algo. Ay, tan Prescribir... sonsos esos, ¿verdad? Que fuimos, yo creo. No, sé. No, pero, o sea, prescribir... no quiero que suene así. Prescribir homeopatía es mucho más complejo que una alopatía. Sí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si tenemos una infección en alopatía, pues tenemos una gama de antibióticos de bajo espectro, medio alto espectro. Y bueno, son poquitos de los que tenemos que elegir, en cambio en homeopatía no. Son miles, ¿no? De hecho. Sí, o sea, por decir, para un resfriado tenemos una lista enorme. ¿Y de qué depende? De la individualidad, que esa es otra de las leyes de la homeopatía. No, pues imagínate, ¿no? Si es que tienes es traje a la medida, ¿no? Sí, Por es un así traje a la decirlo. medida, imagínate, Es un ¿no? traje a la medida. No, más grandecito de acá, más bombachito de acá. Menos Entonces, ajuste. no es lo mismo que se dé para un resfriado, es algo sencillo. Alguien que está con flujo nasal escoriante, con lágrima pero que no es escoriante, con estornudos, pues sabes que es un Allium, ¿no? Pero si esto no es escoriante, o sea, el flujo nasal, Allium Shepa, eso es un medicamento. Y si no fuera escoriante sería Pulsatila, por ejemplo. Por poner nada más ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, si tú das el medicamento preciso, porque en homeopatía no hay enfermedades, hay enfermos. Ya. Es decir, la persona tiene una manera en ese momento específica de enfermarse. Y entonces es esa manera específica de enfermarse, de preferencia en todos los sentidos, o sea, mental, emocional y físicamente. Es en base a esto que estamos viendo, a esta totalidad de síntomas, que yo tengo que escoger el medicamento que embone en esto. Por eso se dice que la homeopatía más bien es un arte. Pero y hay que ¿cómo estudiarle haces? O sea, mucho. entonces quiere decir que no precisamente en una consulta vas a dar con el clavo. O sea, a lo mejor puede ser que no puedas necesariamente dar una, no sé, ¿cómo se le llama? ¿Un receta o diagnosticar y prescribir algo preciso porque no tienes el tiempo, o le dices, no, mejor véngase para la otra y le voy a dar mientras esto, o cómo es? Bueno, en un padecimiento crónico aquí vamos a diferenciar qué es un padecimiento crónico y qué es un padecimiento agudo, ¿sí? Okay. En un padecimiento agudo es, digamos, bueno, a ver si no suena un poco escatológico. Yo me como un camarón podrido y entonces me da una super intoxicación, ¿no? Eso es algo agudo. ¿Sí? Una diarrea, hombre. Ándale, una diarrea. Córrele que te alcanza. Sí, un córrele que te alcanzó. Entonces eso es algo agudo. En ese sentido, pues sí, en la consulta con la totalidad de síntomas de ese momento podemos prescribir tranquilamente, ¿sí?
Y debemos de dar con el medicamento de manera que a los 15 minutos se note un cambio. A los 15 minutos. ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí, claro. Sin embargo, en algo que es crónico, ¿qué es esto? Alguien que por decir puede llegar y tiene 10 años de hipertensión, tiene conflictos relacionales con las personas con las que vive, ha vivido diferentes noxas emocionales, impactos, bioshocks, como lo queramos llamar. Entonces, en ese sentido, los seres humanos, a medida de mecanismo de protección, vamos haciendo como capas. ¿Sí? Y estas capas, como si fuéramos una cebollita, que al nacer somos ese bulbo así pequeñito, pero luego conforme vamos creciendo y vamos pasando eventos y circunstancias, vamos formando capas, porque, bueno, como sabrán, ante situaciones que nos impactan, pues resulta ser que nuestro cuerpo biológicamente, fisiológicamente, hace adaptaciones en personalidad, personalidad que también va impactando nuestra postura, el cómo se forma nuestro cuerpo, que esto es parte bioenergética, pero todo esto va entrando en ciertas patogenesias, porque además en estas enfermedades crónicas hay algo que se llama personalidades homeopáticas, ¿sí? Que son ciertos medicamentos que tienen peculiaridad de cómo se forja esta personalidad, cómo responde ante las cosas, físicamente más o menos, qué tiende a afectarse más. Y esas son, por ejemplo, de las que más uso yo, porque como mi área es muchísimo más emocional, sí trato muchas situaciones agudas aún, pero es... Cáncer, Sí, eso sería algo crónico. Crónico, claro. Sí. Claro, si la persona está con su quimioterapia, radioterapia, depende el momento del proceso en el que está, pues no es que suspenda eso, sino que nosotros vamos a trabajar a esa parte como emocional, a esa parte donde la energía vital no encontró ya cómo regular el organismo, y entonces viene este desarreglo, que en este caso el cáncer es del sistema inmune, donde el sistema inmune ya no encuentra cómo responder a esta inflamación celular tan constante y a estos impactos, y entonces empieza a producir de más células porque no hay otra manera de responder, y lo único que pasa es que le faltan como cachitos a ese rompecabezas, ¿no? Del sistema inmune de la persona. Entonces, con homeopatía vamos a esas historias emocionales, a esos impactos, a esa energía vital que no encontró cómo volver a arreglar, y estimula para que por ley de curación, porque todos estamos sujetos a esta ley de curación, y de qué es de lo que habla, que todos los organismos tienen la capacidad de sanarse a sí mismos. Oye, Carla, pero a mí me surge una duda bien, muy importante, porque yo lo he visto, como sabes, pues yo también doy consultas de una cuestión diferente de Carla, que yo hago más biodescodificación, pero me parece, más bien mi interrogante es, ¿qué pasa cuando tú le das esta... ¿Cómo se llama? Esta igualación, como le llamas, que ahorita vamos a hablar de las leyes, me encantaría que nos platicaras de las leyes, ¿no? De qué se basa en la homeopatía. Pero entonces cuando una persona, a través de esta igualación que tú llamas, o sea, de que me enferma, ¿no? Si estoy más con diarrea, pues me va a dar a lo mejor un poquito más de diarrea porque de alguna manera enferma más el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué sucede con esta parte emocional o cuando no hay acompañamiento? Porque vamos a pensar que a lo mejor a mí me dio diarrea porque yo soy una persona que está bien intoxicada y resulta que ya sea física o emocionalmente, ¡pum!, quiero soltar todo, ¿no? Vamos a pensar que así sea. Pero resulta que a mí me da, no sé, un medicamento homeopático. Y entonces yo sigo igual de, no sé, de loco o de estreñido, o no de estreñido, perdón, de controlador, que eso me genera estreñimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Voy a ser codependiente de la homeopatía toda la vida o qué va a suceder? No, eso es lo hermoso de la homeopatía. A ver, no hace explícanos. supresión.
Y supresión se llama como el que alguien tiene una superdiarrea y de repente se toma un Lomotil en alopatía y entonces detiene eso, pero no se resuelve nada. En la homeopatía no. Como les expliqué hace rato, cada medicamento tiene como un listado de síntomas mentales, de síntomas de voluntad, de síntomas físicos en diferentes áreas. Nomás tomando la homeopatía se me va a quitar lo loco. O sea, ya no voy a empezar a ser controlador. Bueno, lo que pasa es que estamos diferenciando lo que sería un cuadro agudo a una situación crónica. Okay. ¿Sí? Entonces, en un agudo, claro que aunque sea una dosis baja, una potencia baja, sería en este caso, tiene un tanto de rasgos mentales que sí alcanza a corregir. Ya. Ejemplo, hay casos constantes, por ejemplo, de un medicamento que se llama Staphysagra, que cuando viven una situación de un coraje donde se sintieron indignados y no encuentran, híjoles, no pudieron defenderse aparentemente, no pudieron como resolver esta situación, y luego me llegan con diarreas y con un intervalo de cuadro de estreñimiento, o sea, como desarreglos. Y doy una potencia que sería 30, que es para algo, es una bajo, potencia ¿no? baja, eso es bajo. ¿sí? Y eso se resuelve. O sea, claro que yo... el primer día, una cosa así. Sí, usualmente, digo, a los 15 minutos empiezan a ver mejoría y usualmente les digo que alrededor del día siguiente ya tienen que estar bien, ¿no? Qué En totalidad. padre, Es rapidísimo. Y esto quita un paradigma que teníamos, como inicialmente lo decíamos que la homeopatía es que son muchos días, ¿no? No es verdad. ¿Verdad? Entonces, Como estamos iniciamos. mal diagnosticados o mal prescritos. Sí, sí. Ahora, la consulta homeopática tiene beneficio. ¿En qué sentido? Los seres humanos de repente estamos acostumbrados a no prestarle atención a nuestro cuerpo y a no prestarle atención a lo que nos pasa. Y en este sentido, no es lo mismo que yo llegue, traigo una diarrea y que me den y fiebre y entonces me den un antibiótico, a que yo con el homeópata diga, tengo diarrea, ok, ¿cuándo inició? ¿Por qué crees tú que inició? ¿Pasó algo? ¿Cómo has estado emocionalmente? Y entonces los obligas, quieras que no, a que empiecen a prestar atención. Okay. Entonces, si llegamos, no, es que pasó algo y no encontré cómo responder ante la situación, o incluso yo con ver la sintomatología, oye, ¿pasó alguna situación donde te hayas sentido indignado, donde te enojaste? Sí. A ver, cuéntame qué pasó. No, pues esto ahí ya... se libera. Ajá, ¿no? Y entonces ahí en esa toma de conciencia ya resuelve el resto. ¿Sí? Y que nos cuente, pues, de eso de las leyes, ¿no? O sea, ¿en qué se basa? Sí, justo, preciosa. A ver, dime algo. Nosotros actualmente, Carla, a mí me parece que estamos en un tiempo maravilloso, ya que todos los secretos ocultos o esta separación, ¿no?, entre cuerpo y mente era muy, muy evidente. Y ahora nos damos cuenta, retomando lo que tú comentas, que cada vez nos damos cuenta que o nos estamos haciendo conscientes de la relación que hay entre mi mente y mi cuerpo, ¿no? Mis emociones y mi cuerpo. Entonces, platícanos tú sobre, por ejemplo, ahorita mencionabas la ley de la salud, ¿no? Que cada organismo se puede sanar a sí mismo. Cuando los farmacéuticos nos han dicho que no, que necesitamos la pildorita. A ver, cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, son varias leyes, algunas ya las mencioné. Una de estas es la ley de curación, que bueno, ya lo mencioné hace un momentito, que es lo que dice que todos los organismos tienen la capacidad de sanarse a sí mismos, ¿sí? Solo que cuando no alcanzan a sanarse es porque esta noxa fue lo suficientemente fuerte como para dejarme en un desequilibrio de mi energía vital, que esa es otra de las leyes, ahorita voy para allá, y lo que hace la homeopatía es llegar y dar como ese impulso a la energía vital para que con esa manera peculiar de enfermarse vuelva a restablecer suena como bien bonito, su salud. ¿no? O sea, es que de verdad ya conoces como las leyes y
detrás, cómo funciona. Sí, Suena muy sí. bien. ¿Entiendes energía vital como esta energía de la fuente, digamos, Carlita? Sí, esa es otra de Ok. las leyes, la energía vital. Es decir, todos los organismos estamos de alguna manera movidos por esta energía vital que ha sido nombrada en diferentes culturas, ¿no? Lo podemos escuchar como prana, lo Chi, podemos ki. escuchar como chi, como ki. Kent, que es un autor de homeopatía, bueno, hace una alegoría hermosa con respecto a la energía vital, que no tengo memoria fotográfica como para narrárselas, pero bueno, en pocas palabras les puedo decir que esta energía vital anima al cuerpo, o sea, si lo quieren llamar es el soplo de vida, lo mantiene con vida, le da esta capacidad a una plantita, ¿sí? A esta semilla de saber exactamente cómo crecer, ¿sí? A nuestro cuerpo nosotros no tenemos que estarle recordando al pulmón y al páncreas, a cada uno haga su trabajo, eso lo hace la energía vital, ¿sí? En el momento que la energía vital deja de estar presente en el organismo, es cuando morimos. Ok. Sí. Oye, Carlita, yo tengo una pregunta que ya sé que es media polémica y bueno, cada quien tiene su punto de vista con respecto a eso, pero quiero preguntarte desde tu punto de vista como homeópata, como experta, porque bueno, ella es licenciada, ¿no? Esto es una licenciatura, entonces, bueno, pues tiene fundamentos científicos, porque para ser licenciado necesitas tener fundamentos, ¿no? ¿Qué opinas de las vacunas? O desde la homeopatía, porque Híjoles. bueno, ahorita nos vamos a enfrentar en un tema y yo, o sea, yo quiero que des tu punto de vista, ¿no? O sea, desde tu experiencia, no es porque a lo mejor cada uno tenga la verdad, ¿no? Absoluta, pero ¿qué piensas? Bueno, en efecto, es como decisión individual, sobre todo, bueno, los que tenemos hijos, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacemos. Sin embargo, la parte por la que yo retomé la homeopatía, porque yo entro en contacto con la homeopatía cuando empiezo a estudiar medicina natural, o sea, estamos hablando de 1997 por ahí. Ok. Sin embargo, honestamente, no hice como, o sea, como que me daban así esa lista de medicamentos y que nosodes y que sarcodes y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo quiero aprender cocina vegetariana y cómo ponerme barro y ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad no le hallaba como no entendía. O sea, esas cosas que te llegan y que no estás como todavía listo para entender la hermosura que es, ¿no? Entonces, pero bueno, yo ya tenía esas bases cuando estudié medicina natural. Sin embargo, cuando yo soy mamá, me pasó algo semejante a lo que le pasó a tu mami. Mi hijo le pusimos una vacuna y a partir de ahí empezó mal. O sea, fiebres, los ganglios constantemente inflamados, infecciones de garganta. Y entonces con su pediatra eran antibióticos, más antibióticos. En ese tiempo de repente le picaba un mosquito y pum, se me ponía como monstruito así, todo hinchado. Pero hasta ahí todavía su energía vital tenía la fuerza de sacar hasta piel, eso que había hecho la vacuna. Entonces fue un tiempo realmente complicado, o sea, esta angustia de le doy antibiótico otra vez y otra vez mal y tiene 2 días con el antibiótico y ya no cefalosporinas y ahora me le están dando derivados de cortisona y bla, bla, bla. Total que en algún punto el pediatra me dice, ¿sabes qué? Es que tu hijo ya es preasmático y vamos a tener que empezar a nebulizarlo. Ahí fue donde yo dije, no. Ni madres. Claro. Ni madres. ¿Cuántos años ya tenía ahí tu bebé? Tenía 2 años, Ay, 3 chiquito, años, por ahí. Imagínate. Sí. Ok. Entonces, ahí empiezo de vuelta. Primero fue con tinturas, o sea, a retomar como la herbolaria que yo había estudiado y a empezarle a dar tinturas de esto, el otro fortalecer sus pulmones. Yo todavía no tenía la licenciatura en homeopatía, tenía conocimiento de homeopatía por lo que había estudiado en medicina natural, sin embargo la licenciatura no. Entonces me acerqué, recurrí a personas y con homeopatía y con la herbolaria, o sea, como con este tratamiento integral, el empezar a ver también en mis emociones como mamá, etcétera, claro. Pues mi hijo salió y no necesitó ni más medicamento, ni más antibiótico, ni nebulizaciones, ni nada. ¿Eso es tu primer hijo? Ese es mi primer hijo. ¿Y tuviste otros hijos? Tuve a Kenia, sí, y en Kenia
contestando a tu pregunta, yo personalmente creo que no siempre voy a estar con mis hijos, ¿sí? Entonces, las vacunas que tienen ya mucho tiempo digamos, en la cartilla, que cuando menos ya se sabe los efectos, etcétera, yo, en lo personal, a mi hija sí se las puse la primer dosis, pero los refuerzos ya no. ¿Por qué? Porque no siempre voy a estar con ellos, y si a ellos no les da por... Claro, ¿quién les va a sustentar a lo mejor homeopáticamente, ¿no? Por llamarlo así. Sí, porque, por ejemplo, esto que le pasó a tu hermano, ¿no? O sea, ya son síntomas de polio, o sea, si no se lo saben controlar a tiempo con homeopatía, imagínate, eso sí avanza. Va para atrás. ¿Sí me explico? Entonces, yo, por ejemplo, a mi hija ya no le puse refuerzos, solamente como las principales, las primeritas, y hasta ahí. Y de ahí en adelante, o sea, mis hijos siempre se tratan con homeopatía, mis mascotas. Incluso ellos ya como que están como adecuados a los nombres. Oye, mamá, traigo moquito. A ver, y busca Allium Shepa. Y a ver, ¿cómo traes el moco? Sí, así. Ah, ok. Entonces ve y busca este medicamento. Y ya ellos solos van y se lo preparan, ¿no? Y se lo empiezan a tomar. Ah, mira qué padre, ya se sustentan, sí, ¿no? Ellos. Oye, Carlita, ¿y conoces personas que de verdad, literalmente, no hayan puesto vacunas a sus hijos, sobre todo en este mundo que andas de homeopatía, y que de alguna manera no hayan necesitado? Así como personal que yo haya seguido un caso, no. Ok. No. Bueno, tengo una amiga que a su sobrino al parecer no le han estado poniendo, pero no sé si las iniciales sí. Realmente te mentiría decirte, mira, seguí tal caso y pasó esto y esto y esto. No podría hablarlo así. Claro, fíjate que nuestra intención a través de todos los temas que tocamos en el programa no es tener una posición. Ni tendencia. Sí, claro, simplemente cuestionarnos, ¿no? El podernos investigar. Cada caso es distinto, habrá gente que le habrá ido maravillosamente y habrá otras que no les habrá ido nada bien. Entonces, pero sin embargo, bueno, podemos ahí sembrar nuestra espinita de conciencia, ¿no? A través de esa duda, pues de saber qué más hay o si hay alguna otra cosa que pudiéramos como opcional, ¿no? Tener a la mano. Claro, y sabes que se me hace bien importante, Carlita, Miguel, que hay gente que, por ejemplo, la medicina alópata, los efectos secundarios les cobran factura y una factura muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que todos sepamos que hay estas alternativas en donde, como dicen, que coloquialmente se dice, ¿no? Que sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, de verdad. Entonces, no sé si han escuchado, hay una Teresa, no recuerdo bien el apellido, pero es una monjita española, es monja. No, hombre, ella habla durísimo en cuanto a estas situaciones pues de toda la industria que hay atrás. Farmacéutica. Ajá, ¿qué te digo yo? Yo personalmente creo que todo lo que el ser humano ha creado a final del día tiene una intención positiva, ¿no? Claro. Yo sí creo en la alopatía, yo sí creo en la homeopatía, creo en los medicamentos cuánticos, pero sí tengo como mis muy propias intuiciones de cuándo sí y cuándo no. Entonces, yo eso es lo que invito mucho a las personas, a nuestra comunidad a amarse, que bueno, si a ti te vibra algo, si tú dices, a mí me late lo más natural, yo quiero homeopatía, pues que veas diferentes alternativas, porque al final del día funciona. ¿No? Como tú dices. Sí, claro, y funciona. Y yo sí creo que si tú crees que a tu hijo le va a hacer daño la vacuna, yo creo y estoy segura que le va a hacer daño, de verdad. Y si tú crees que, bueno, le va a ayudar, pues le va a ayudar, ¿no? Porque depende mucho de esta situación en la que tú estés vibrando. Ahora, Carlita, a mí me gustaría preguntarte, retomando lo que platicábamos, dices que son varias leyes sobre las cuales se basa la homeopatía. Energía vital, dijimos también ley de semejanza. Ley de semejanza, ¿qué más? ¿Qué otras? Dosis mínima, es decir, que va mucho en esto que les expliqué de la experimentación pura, ¿no? Que con dar una dosis mínima, se resuelve lo que esto generó en una dosis alta. ¿Sí? Ley de similitud también. Perdón, que eso que tú dices de dosis bien chiquititas, casi quantums, ¿no? Que es justamente lo que critica
la industria farmacéutica, ¿no? O por ejemplo la comunidad médica, ¿no? Que luego dicen, no, pues ¿cómo crees? Ni madres, allí no existe nada, o sea, velo en el microscopio y haz análisis si tiene agua, o sea, ¿eso cómo te va a curar? Ajá. ¿No? Sí, lo que pasa es que es un medicamento o una sustancia que actúa a nivel dinámico, y no estoy hablando de parte dinámica psicológica, sino de esta energía vital. ¿Cómo se preparan estos medicamentos? Que yo creo que aquí sería importante para entender esto. Digamos que esta es una sustancia, voy a tomar digamos que esta es una sustancia, una tintura, que bueno, hay maneras de preparar, depende de dónde venga, ¿no? Y de aquí tomo una parte y esto se diluye 10 veces con alcohol y se succiona, y esa sería una potencia decimal. ¿Qué es eso? ¿Qué es succionar? Succionar. Es muy raro. ¿Qué es lo que hago? Golpear. Sí. Háblanos en términos coloquiales, Carlita, porque aquí el 90% de las personas que nos ven, la verdad, es que somos terrenales, comunes y mortales. No entendemos esos términos, amiga. Ok. Esto lo que hace es que hace que las moléculas que están aquí choquen unas con otras. Okay. Y al hacer esto estoy impregnando este líquido, esta sustancia, de la energía de eso que está ahí. Okay. De esto tomo otra parte, lo vuelvo a diluir, digamos, 10 veces más, que seguiríamos en potencia decimal, hago lo mismo, y entonces esto es la potencia en homeopatía. A mayor potencia es más alejado de la sustancia original, pero curiosamente penetra más profundo en la persona el efecto. Oh, ya. Por eso las potencias altas las utilizamos para esferas emocionales, para esferas mentales, emocionales, de voluntad. Y las bajitas, que son más cercanas a materia, es decir, a este original, digamos que es tintura de Natrum Mur, que es la sal de mar, ¿no? Entonces... Ah, mira, yo no sabía que eso era un medicamento homeopático. Sí. Bueno, he escuchado, no sé, dime si es cierto o no, que utilizan tinturas o extracciones, o no sé cómo se le llama, de animales muertos. ¿Esto también es, o cómo, o del cuero, o...? Bueno, hay medicamentos del reino mineral, del reino vegetal, en efecto, sí hay del reino animal, que bueno, va más, por ejemplo, hacia hormiga roja, hacia apis mellífica, que es la abejita, y etcétera, ¿no? Pero sí hay. Sí hay. Okay, Nada más que, bueno, la manera de extracción, pues hace que de ahí de poquito salga para, pues imagínate, usé unas hormiguitas y de aquí salió esto. Y esto, la potencia que usamos más es centesimal, o sea, no lo divido, esto no son 10 veces más de alcohol. La común es 100 veces más, y esa es la potencia 1, y usualmente usamos como mínimo. Digo, hay casos donde se usa menor, pero usualmente la potencia que usamos más bajita es la 30. Entonces, imagínate esto, 100 veces más es la 1, y luego de ahí tomo una parte, 100 veces más es la 2. Y hay que estar golpeando. Sí, bueno, claro, pero afortunadamente ya hay laboratorios que lo van a hacer. Tienen maquinitas, ¿no? Se ponen Sí, que ahí sería algo que se llama potencia centesimal, que si llegan a ver algún frasquito de homeopatía, van a ver, por ejemplo, 30C. ¿Sí? Y ahí sabemos que es centesimal. Y de manera más artesanal, entonces esa se pone CH, centesimal hahnemaniana, porque sí hay algunos laboratorios que lo hacen más artesanal, no con estas máquinas. Carlita, digamos que lo que tú nos estás diciendo, que es un tema ya un poquito más técnico, es que tú se impregna con la información a las moléculas para que vayan a ti y tus propias células, moléculas, no se lean esta información. O sea, ¿así es como funciona? No sé si han escuchado esta teoría de que cada ser humano, así como tenemos una huella digital muy especial, también tenemos como una huella energética o una vibración energética muy específica. Sí. Bueno, cada sustancia, digamos que esta era la hormiguita, esta tiene, la hormiga roja, un tipo de vibración. Y la negra, otro tipo de vibración. Y la culona, otro tipo de vibración. Entonces, es esa vibración.
se rían, hombre. Oye, no, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué me serviría tomarme una hormiguita? Porque La vibración. el hecho, recordemos la experimentación pura, el hecho de yo tomarme esto como individuo sano, en una alta dosis, me enferma. Ok, pero sí. Pero si lo tomo en una Porque es potencia... por el veneno, ¿no? Por Ajá, ejemplo. sí, 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 Ok, por ejemplo. Ok. Sí. Pues más, lo experimentamos. Por ejemplo, si tomamos mucho café, hay personas que puede darles taquicardia, hay otros que les espanta un poco el sueño, hay otros que los activa. Entonces, si te fijas, experimentamos, digamos que los efectos de las diferentes situaciones, de las cosas que comemos, o sea, como algo muy salado me da sed. Ujú. Y por ejemplo, Natrum Mur, que es el medicamento que sale de la sal de mar, actúa mucho a nivel hidroelectrolítico. ¿Qué es esto? De cómo se manejan los líquidos en mi cuerpo. Ok. Sí, sí se va entendiendo Sí, entonces, esto. por ejemplo, si yo de pronto me da ansiedad por el café, entonces me tomo un medicamento homeopático que lo extrajeron del café para cuando esté ansioso. Y entonces puede igualar y se me puede quitar ansiedad, algo así. Puede ser, sin embargo, yo iría más a la base de la ansiedad, más a algún medicamento constitucional, ¿no? Ya. Más que constitucional, no, porque el constitucional es muy difícil de llegar, porque es como... Bueno, no sé qué estamos hablando, pero ya hablaremos de eso ahorita. Digamos, al medicamento que entra en tu totalidad, o sea, ¿en Ok. qué momentos estás experimentando ansiedad? Porque yo, honestamente, si fuera ansiedad como tal, yo me preguntaría si en realidad es solo por el café. Ya. O O sea, en- por ejemplo, no podríamos decir que ahorita que estamos en una situación de colectividad ansiosa, ¿no? No podría ser que todos pudieras darle una recomendación, vayan a su farmacia homeopática y cómprese, no sé, las hormiguitas, estas rojitas. De hecho, sí lo han hecho. Sí lo han hecho, pero no se Sí. debe. Ah, lo que pasa es que en homeopatía hay algo que se llama la ley de individualidad. Mm, ¿Sí? ¿Y qué es esto? Que tienes que tomar, insisto, esta manera peculiar como la persona se está enfermando. ya. Sin embargo, en efecto, por decir ahorita, esto colectivo, que por un lado es como este miedo a enfermarme, etcétera, y por el otro lado, bueno, esta sintomatología que ya está establecida del padecimiento este COVID que ya ahorita, sí sacan medicamentos que se repertoricen. ¿Qué es esto? Repertorizar es tomar la lista de síntomas que se están presentando, irlos como a cotejar con unos librotes así gruesotes donde vienen numerados todos los medicamentos, y entonces en base, como todos estos síntomas, voy y los busco y veo cuáles son los medicamentos que más se usan ahí, y luego todo esto lo junto y saco de el que más se parezca. ¿Se entendió este Ya, proceso? sí, Entonces sí, esto sí. es repertorizar. Entonces se hace, digamos, de este padecimiento o de cualquier otro, una repertorización, y entonces hay ciertos medicamentos que embonan más en cómo la gente se está enfermando ahorita. Ok. No es una coincidencia que uno de los medicamentos que está embonando en esto, sobre todo si hay asfixia, es arsénico album. Arsénico album es un medicamento que damos mucho en pacientes con ansiedad, Fíjate. con miedo a la muerte. Pero es arsénico, ¿eh? No arsénico, No, 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 porque si es- le dan arsénico, Se literal, muere, ¿eh? se va a morir. No se consulten ustedes solitos, amigos, por No. favor. O sea, Yo no creo se que- Bueno, este es un receten. Aunque ejemplo. esté repertorizado, mejor que te consulten. Sí, Sí. Oye, Carla, y al principio, pues, detrás de cámaras estábamos platicando sobre las personalidades, ¿no? Dependiendo de la homeopatía. Y algo que tú durante el programa has hecho hincapié es personal, decías al principio, es un arte la homeopatía, ¿no? Sí. Platícanos de esto de las personalidades, ¿qué es? Bueno, dentro de toda la gama de medicamentos homeopáticos hay ciertos medicamentos que son considerados personalidades homeopáticas. Ya. ¿Por qué? Porque traen como un estudio más profundo, tienen más síntomas de conducta, mentales, volitivos. Entonces esto lo vemos o lo estudiamos como un tipo de personalidad y una tendencia a enfermarse. Por ejemplo, yo que trato más situaciones como emocionales,
híjole, pues es algo que uso muchísimo. Entonces, a la hora que tú empiezas, por ejemplo, acá en el área de psicología, que empiezas a ver esta historia de la persona, en automático ya uno pregunta, oye, ¿has tenido tal padecimiento y esto, te duele esto? No, pues que sí. ¿Has pasado por situaciones donde te sientas así, así? No, pues que sí. ¿Piensas constantemente en esto? Y ya de repente se te quedan viendo, ¿será bruja? ¿O qué? Me equivoqué, no llegué al lugar correcto. No es eso, es que eso ya lo traemos nosotros aquí. Ah, si tiene esto, también tiene esto. Exacto. Nada más que lo corroboramos, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas personalidades no necesariamente, si yo estoy en una personalidad homeopática, no necesariamente es con la que yo nací, sino que estoy ya en una personalidad en base a mecanismos de defensa, en base a ciertas adaptaciones o cambios que tuve que hacer yo en mi personalidad, en mi carácter, ¿sí? Y es una de las capitas de la cebolla, pero a la hora que yo lo doy, eso empieza a sanar. Dice un maestro que he tenido de homeopatía, tiene una frase que me encanta mucho, y él dice, la homeopatía no obliga a nadie a cambiar. Llega y te toca la puerta y te invita a que tú te des cuenta por ti mismo qué es lo que te está dañando. Y entonces cuando yo me doy cuenta, empiezo a generar cambios, y a lo mejor después aparecerá otra personalidad más. Para que cambies o qué sé yo. Sí. Ese es un medicamento de personalidad homeopática. Y si hay síntomas físicos que yo ya tenga, o enfermedades, como lo llaman, o patologías, como lo quieran poner, empieza a sanarse, pero lo usual es que, no es regla, pues, pero casi siempre, por no decir el 100%, va este cambio de lo mental emocional hacia lo físico después. Carla, eso a mí me parece bien llamativo y te pregunto, desde la terapia biodescodificación o bioneuroemoción, pues nosotros entendemos que efectivamente las emociones tienen una reacción, o se somatiza el cuerpo. Sí. Y algo que para nosotros así lo creemos y así lo experimentamos es que una vez que liberamos el desequilibrio emocional, por ende hay una sanación, ¿no? Para nosotros. Generalmente así es como yo me atiendo. Yo te quiero preguntar, la homeopatía trabaja desde una manera muy amorosa, como tú decías, te toca la puerta. No sé, ahorita mi mente, cómo hacer el match entre que yo sé que si yo libero la emoción, me sano. La homeopatía, ¿qué hace? Porque la homeopatía te toca, pero el individuo, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta de tengo que cambiar esto? Se da en un proceso muy suave, pero se da. Casi imperceptible, pues, sin el bioshock. O sea, por decir, si es una persona celosa, posesiva, y yo sé, bueno, ya le doy tal medicamento, y la persona solita empieza así como, ay, ¿qué caso? Pero ¿a qué lo estoy celosa? O sea, ellos solos. Pues y entonces empiezan así como a soltar, a fluir más, porque lo que hace la homeopatía es que te alinea a tu energía vital, que al fin ya... más flexible, más integral, Sí. O sea, porque te alinea esta energía vital, y esta energía vital al fin y al cabo es nuestra conexión con la fuente, con el todo, con una energía, o sea, en la naturaleza hay armonía, claro, hay entropía también, que es este caos, pero incluso dentro de este caos hay armonía, no, esto es bien profundo. Entonces, en nosotros también, cada cambio o cada crisis, por eso ¿cómo le llaman? El ideograma chino, crisis significa problema, pero también significa oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque genera esta entropía, este caos, pero me lleva a una armonía. Qué hermoso, perdón Miguel, que qué bonito. Yo nunca había podido sentir la homeopatía. Ay, ahora sí no la vamos a tomar. No, es que de verdad me voy a curar, oiga, a ver, no me puede hacer lipo, no es cierto. Y oiga, pues
para todo debe servir, ¿a poco Pues no comas tanto. Qué hermoso, de verdad, que ahorita que me estás platicando, que tiene de verdad, o sea, tiene una intención y tiene un fondo bien espiritual, bien bonito, Sí. de este tema de la alineación cero invasivo, hasta donde es, porque luego hay terapias psicológicas súper confrontativas donde me dice mi hermana, ay, es que cada voy contigo, me enfermo una semana, y yo, te estoy similando, ¿cómo dices? O sea, hay terapias que sí son muy invasivas, y esta qué bonito, que, ay, muy ahí no queriendo, pues, te va alineando, qué hermoso, Sí. de verdad, qué bonito, yo no Es sabía. que nos demos la oportunidad, ¿no? De Mira. experimentar, digo, no tiene, es inocuo, no tiene un daño, ¿no? Realmente no puede causarte un efecto secundario muy Si la importante. tomaras inapropiadamente y en una Sí. alta cantidad, pues experimentarías. Ok, entonces bueno, Sí. también hay que tener entonces Por eso cuidado hay con que eso. usualmente que sea prescrita, ¿no? Fíjate, quiero preguntarte algo, porque fíjate que yo experimenté una cosa que la verdad me quedé de 4, ¿no? Hace un par de años yo tuve la oportunidad de ir a tomar un curso con uno de mis maestros que se llama Christian Bayer, que es el que hace biodescodificación dental. Y en esa ocasión yo iba súper enfermo, llegué todo moqueado, con un montón de tos, ¿no? Y entonces toda la clase me la pasé muy incómodo. Y el primer día, pues él me vio muy fatal, ¿no? Y ya, pues de alguna manera tenemos una buena amistad, ¿no? Él viene próximamente incluso a México gracias a que, pues tenemos esta cercanía, ¿no? Entonces, me dice, ¿quieres que te trate? Y le digo, sí, bueno, pues no sé, me dice, con homeopatía. Y yo, bueno, pues, ¿qué me tomo para ir a comprar? Me dice, no. Escribe en un papelito esto, y me dio un nombre de no sé qué, de un medicamento homeopático, y le pones a la 30 y póntelo abajo de tu axila izquierda. Y me empecé a mejorar y ve, ¿Cómo crees? o sea, no sé si esto fue un Wow. placebo, si era qué onda, y yo me quedé, wow, ¿no? Que ya después entendí, ¿no? Que también la medicina cuántica funciona, ¿no? Y lo que puedes- haces es acceder precisamente a esta vibración La de energía ese vital, ¿no? Que medicamento. decías. Sí, de hecho ya hay incluso aparatos que te hacen, digamos que el medicamento cuánticamente, ¿no? Y si no, pues está esta parte. Hay aparatos incluso que lanzan este medicamento o esta vibración homeopática a distancia, ¿no? Claro, yo soy más como escuela De la old sí, fashion, clásica, ¿no? Tómese sus del gotitas. medicamento, ¿no? Y más, insisto, como yo lo doy en esta consulta psicológica emocional, no, bueno, o sea, yo se los doy, aunque sea ahí en el consultorio, ¿no? Aunque sea una toma, porque de verdad, eso sí te lo puedo decir así en totalidad, me ahorra sesiones de terapia, híjoles. Muchísimo. Sí. Y va rápido, ¿no? Sí, y avanzan muy rápido. Fíjense, comunidad Marce, entonces esta sería una invitación para que si tú estás viviendo cualquiera sea también tu situación emocional que no esté somatizada, pues date la oportunidad, De ¿no? Date la conocerlo, ¿no? oportunidad de revisar, a lo mejor a veces de beberte la botella de whisky, chécale con homeopatía, a lo mejor te calma más pronto, ¿no? Sí. Le dicen, póngale dosis. 3 gotitas. Y además tiene alcohol. Y Entonces, además tiene alcohol, te va a hacer sentir bien, no es cierto, pero sí está padre darte cuenta pues que también la parte emocional la puedes tratar desde la homeopatía, ¿no? Sí. Porque mucha gente dirá, y nada más cuando No ya tengo estoy nada, somatizando, no cuando tengo algo tengo el físico, síntoma. ¿no? Ajá, pero entonces, si yo me estoy sintiendo ansiosa, si yo estoy como, ay, no encuentro mi lugar, entonces me puedo atender con homeopatía. Sí, de hecho, esa es una de sus grandes utilidades, o sea, duelos, ansiedad, estrés, insomnio, celos, situaciones de angustia. Carlita, ¿qué diferencia hay entre la homeopatía y las flores de Bach? Y otra cosa, y sales de Schussler. Ay, Dios mío. Bueno, no diferencia, no vamos a tener una cátedra. De cada uno, de cada Sí, una de las de cada cosas. uno. Sí, bueno, las flores de Bach originalmente nacen, bueno, con Eduard Bach, que igualmente él empieza a observar, él se basó mucho en observación. Observa la naturaleza y las peculiaridades de cómo, por ejemplo, Aspen, ¿no? Que se dobla, entonces, o sea, porque tiene miedo, que tiembla, el álamo temblón, ¿no?
Entonces, él las toma y él obtiene también una especie de tintura, que si lo dinamizan, que es esto que les decía de esa es como súper bajito, creo que es a la tercera, algo así. Y igual funciona en esferas emocionales y también funciona en esferas físicas. Depende de si lo queremos física o emocionalmente, ahí es el número de gotitas. Es también muy sutil, también las doy, también las prescribo, no solo las de Bach, las mexicanas, las aztecas y californianas y todas las esas, zapatillas también. O esas no hay. También tienen unas flores muy bonitas. Sí, pero funcionan muy semejante, ¿eh? Nada más que para mi gusto, en la homeopatía tenemos la ventaja de que tenemos diferentes potencias. Okay. Entonces eso nos hace que lleguemos más profundo si es necesario. Y las flores de Bach o cualquiera del tipo de terapias florales es solo una potencia. Ya. Esa es la Pero diferencia. funcionan también, ¿no? Sí, también funcionan, claro. Si hay Bajo el pacientes mismo a los, principio. sí, a los que solo les doy flores de Bach y no les doy homeopatía, hay otros que les doy ambas cosas, depende. Las sales. Bueno, las sales son... ¿Se acuerdan que les expliqué esta parte de potencias centesimales y decimales? Entonces, son potencias muy bajitas y son en trituraciones, es decir, va más, las sales de Schussler son totalmente para áreas físicas. Ahí no estamos hablando de esferas emocionales. O sea, como de una manera muy sencilla, yo creo que es como se los podría decir, igual que la homotoxicología, que son potencias de las tinturas igual dinamizadas. Eso se inyecta, ¿no? La homotoxicología. Sí, pero también hay algunas variantes que pueden ser orales. Oye, Carlita, pues nos tienes que contar en dónde te pueden encontrar, en qué teléfono. Por ahí creo que les van a aparecer en pantalla el teléfono, las redes sociales. Pero cuéntanos de qué otra cosa, además de homeopatía, pudieran ir a consultarte todas las personas. Pues esta área emocional, lo que son alineaciones vertebrales. ¿También? Qué padre. Sí. Ay, Jesús. Martillo neurológico es hermoso. Oye, pues tenemos varios temas. Va a ser la primera de muchas que vamos a tener, Carlita, para que nos platiques de muchos temas. Sí. Carlita, ¿estás consultando en línea o tú sí te estás abriendo a que si alguien necesita ir contigo, tú estás consultando? Sobre todo, bueno, situaciones físicas las veo en el consultorio. Claro, ahorita pues ya ven los requerimientos como con tiempo separado entre pacientes. Y todo lo que es emocional se lo dejo a elección al paciente, ya sea en línea o hay muchos que quieren ir al consultorio, prefieren luego ir al consultorio. Pero fíjate, yo soy fan de la energía de la persona, ¿eh? O sea, si no la sientes, no. Yo ahorita es lo que estoy padeciendo, claro que me sigo capacitando y todo, y sí, o sea, la información, claro que te llega, pero yo sí soy fan de la energía, de todo, por eso pronto abriremos Centro Amarse Familia, pronto, pero sí, a mí me encanta el tema de estar cerca de las personas, entonces miren, Carlita está abierta, ¿no? Ya sea en un tema virtual o físicamente, ahí vienen los teléfonos, igual sino a los teléfonos de Centro Amarse, y bueno, ya nuestro gerente de producción se encarga de hacer la derivación, ¿verdad, Miguel? Miguel, pues ya se nos fue el tiempo, así que en este programa estuvimos bien contentos de tenerte, de recibir muchísima información, de que nos compartas tu sabiduría. Bueno, pues Ivette, muchísimas gracias por compartir este espacio. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, familia, gracias a ustedes por seguirnos, por compartir esta información. Gracias por estar abiertos a recibir estas nuevas, pues más bien viejas terapias, pero que ahorita a lo mejor ya están más a la mano, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, familia Amarse. Gracias, Carlita. Gracias, Miguel. Nos vemos, y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.